Y nos vamos ahora hasta Málaga, por desgracia solo figuradamente, porque del 5 al 9 de mayo se celebra allí la cuarta edición del campus de formación empresarial para proyectos culturales de La Dinámica, cuyo director, David Carrón, se encuentra con nosotros para darnos más detalles de esta iniciativa, en la que participan como mentores La Fábrica, Teatro del Sojo o Subterfuge Records, entre otras muchas firmas culturales. David, bienvenido a Cultura y Tal y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por interesaros en la dinámica. Nada, un placer. Bueno, os reunís por cuarto año ya, si no me equivoco, en Málaga para brindar formación a proyectos culturales. ¿Qué clase de acompañamiento o de apoyo es el que reciben los participantes en esta edición de la dinámica? No en realidad es la segunda edición, lo que pasa que hemos hecho ya 4 campus en ciudades como Zaragoza, Ujú. Pontevedra, Madrid y ahora nos toca Málaga. Ujú. Teníamos ahí una deuda con Andalucía. Entonces, bueno, pues digamos que es un intensivo, es Ujú. un tratamiento intensivo de formación eminentemente práctica. O sea, la dinámica nace de que la tropa produce, que nos dedicamos a organizar eventos culturales, somos conscientes de que la mayor parte de empresas culturales lo que les pasa, además de tener dificultad de acceso al crédito, es que son gente que sabe mucho de la cultura, de la temática que manejan, pero menos de gestión empresarial, de marketing, de comunicación, de cómo organizarse, de gobernanza. Y luego también nos damos cuenta que nosotros somos una empresa de la economía social, somos una sociedad limitada laboral, a la que también pertenecen también las cooperativas, por ejemplo. Es decir, que son empresas que están en manos de los trabajadores y que en realidad este modelo sería ideal para muchas empresas culturales y desgraciadamente apenas se conoce. Entonces, este es el objetivo de este campus, ¿no? Convocamos durante 5 días a las empresas que quieran inscribirse, que es algo absolutamente gratuito con formadores que en general no es gente que dé formación, sino que son gente muy experimentada en lo suyo, en propiedad intelectual, en marketing, en gestión de empresas. Y tratamos bueno, de intercambiar conocimientos y de forma muy interactiva durante esos 5 días. Y al final se realiza un pitch y hay dos empresas seleccionadas que pasan a un proceso de acompañamiento, de aceleración durante los siguientes meses. Ujú. Me hablabas de, bueno, precisabas ese número de ediciones que habéis estado en otras ciudades, ahora es Málaga, pero tengo entendido que también para los que no puedan acercarse hasta Málaga, hay opción también, creo, de hacer participar de alguna forma online y incidir en esto que me has dicho, ¿no? No tiene coste para las empresas participantes, es gratuita la inscripción. No tiene coste, es gratuita y además se puede seguir por streaming. O sea, la idea es que sea muy interactivo, pero bueno, pues somos conscientes de que aunque estemos en Andalucía, pues no todo el mundo puede desplazarse esos días a Málaga. Entonces, lo que hacemos es dar la posibilidad de una inscripción online que también tiene interacción, pero bueno, claro, mucho menor que las que están allí directamente y por lo tanto todas las clases se pueden seguir a través de streaming y luego quedan colgadas en el área de registrados, ¿no? O sea, lo que sí es necesario, aunque sea gratuito, es registrarse a través de ladinamica.es. Sí, porque imagino que al margen de la formación en sí que aportéis pues esa convivencia, ¿no? También supongo que será, bueno, que abonará las sinergias, los contactos, que hay un valor añadido, ¿no? A la participación en este encuentro. Mira, eso nunca se puede prever, pero ha sido nuestra mayor satisfacción. Mm, O sea, no tanto porque hayan dado sinergias, que también, sino porque la convivencia da muchas sorpresas porque es un foro transdisciplinar. O sea, que hay gente del mundo de las artes escénicas, del mundo del diseño, del cine, pues de la alfarería, no sé, hay gente muy diferente. Y lo que suele pasar en la cultura es que la gente del cine conoce a la gente del cine, los de la danza conocen a la gente de la danza, pero es más difícil tener un foro en el que haya cuestiones multidisciplinares, ¿no? Entonces, aunque hay gente muy especializada, tú lo has dicho, ¿no? Pues hay desde gente como Boa Mistura que se dedican a hacer murales por todo el mundo, o La Fábrica, ¿no? Que son una de las grandes empresas culturales de este país que dan formación. Lo que más nos ha sorprendido es que entre ellos se da mucho feedback, ¿no? Primero que están en una situación similar y es que tienen un proyecto cultural en general que cuesta arrancar, que cuesta hacer contrataciones y luego, quizá para las cuestiones más artísticas, pues que el feedback venga de alguien que no es un estricto competidor
sino que es alguien que lo puede ver desde fuera, pero que tiene inquietudes artísticas como tú, es muy positivo. Y eso es algo que cuando ideamos la dinámica, bueno, pues no puedes prever porque nunca sabes cuál va a ser la respuesta y ahora mismo lo que queremos es que es el mayor valor añadido, ¿no? Que apenas hay foros transdisciplinares en este país y la dinámica se ha convertido en un aglutinador de empresas de todo tipo que tienen la cultura como nexo común. Ujú. Porque nos has hablado un poco de esos ponentes, de esos mentores, pero te quería preguntar también por el perfil de los inscritos, ¿no? De, pues eso, bueno, dentro de ese mundo de la gestión cultural, de las empresas culturales, pues por afinar un poquito más, ¿no? Con el público al que os dirigís para, bueno, para que se inscriba, para que participe, ¿qué empresas son o qué Bueno, gestores culturales son a los que se dirige esta formación? Bueno, pues en general lo que tratamos es de que el proyecto esté ya arrancado, aunque también hay gente que lo tiene muy avanzado en su mente y no ha dado los primeros pasos, pero ese es un poco el primer requisito, ¿no? Que hayan ya experimentado, que sean un grupo de gente. En general tratamos de que no sean iniciativas estrictamente individuales, porque, bueno, mucha de la formación es empresarial y es difícil, ¿no? Aunque hay empresarios unipersonales, pero una de las cosas que ponemos en valor aquí es el equipo. Entonces, de hecho, una de las cosas en las que más incidimos es en la gobernanza, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, existe jerarquía o hay horizontalidad. Toda esa parte que es un poco novedosa porque hay mucha gente que solamente concibe la empresa de una manera tradicional, en que hay un jefe que dice para dónde vamos y hay un resto de gente que obedece, ¿no? Pues en general es gente muy diversa y a lo mejor en función de la ciudad, del tejido industrial, pues hay en zonas en las que ha habido más artistas visuales, por ejemplo, o más gente de las artes escénicas, o más gente del cine, pero en general es muy nutrido. También nosotros tratamos de hacer una selección en la que haya proyectos, bueno, pues variados, ¿no? También porque, bueno, pues por no enfrentarnos a desafíos muy parecidos, ¿no? Yo creo que si esto sirve, o sea, si el hecho de ejemplificar cuestiones prácticas sirven a otros, es porque pongamos ejemplos muy diversos, ¿no? Por eso también nuestros ponentes vienen, pues, desde el mundo de la música, desde el mundo de las artes plásticas, desde la comunicación, en fin, y luego hay temas, ¿no? Como la igualdad, la sostenibilidad, que atraviesan un poco todos y que también tratamos de poner ahí en valor. Ujú. Porque para estas empresas a las que os dirigís, las que van a participar en esta nueva edición de la dinámica, ¿cuáles son las mayores dificultades que os trasladan o los retos o no sé si el tema, pues a lo mejor burocracia, es decir, a empresas pequeñas que cumplir con todos los requisitos legales, todos los trámites les supone les quita muchos recursos, tiempo, o no sé, es otro tipo de la labor comercial, a lo mejor porque me decías al principio, ¿no? Son empresas muy ligadas a la creación cultural, a la cultura, a lo mejor es profesionales más ligados a eso y toda la labor de comercial, de gestión pues, económica, es la parte en la que tienen más dificultades, no sé, cómo es un poco los mayores retos que se encuentran estas empresas. Mira, pues tú has nombrado a casi todos, ¿no? Yo creo que la mayor dificultad es que en general son entes muy pequeños y en los que la misma gente tiene que hacer de todo. Entonces sí que esta formación multidisciplinar viene muy bien, ¿no? Y luego yo creo que es, aunque haya más gente, aunque sean entes más grandes, por ejemplo, es muy interesante, aunque tú no vayas a hacer la comunicación, vayas a encargar la comunicación o la publicidad a un tercero, es importante muy bien que tú sepas qué es lo que vas a hacer, ¿no? O, por ejemplo, que no lleves la contabilidad, pero es muy importante que sepas cuáles son las obligaciones de tu empresa, ¿no? También hay todo un tema que tenemos un poco de relaciones con la administración, que es muy difícil, o en la medida que podemos, presentación tanto de dossiers como, por ejemplo, de subvenciones o de licitaciones públicas, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un sector en el que a lo mejor, pues por venir del mundo de las letras o por venir del mundo del arte, uno a lo mejor no se ve presentando una licitación. Entonces, nosotros también tratamos de quitar el miedo. La mayor dificultad que tiene el sector es el acceso a crédito, porque bueno, pues hay componentes como la estacionalidad, como, bueno, pues como que en realidad no hay ingresos recurrentes como en la mayor parte de las empresas que cada mes facturas tanto, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que hace bolos y que son fundamentalmente en verano. Hay gente que fundamentalmente se relaciona con la administración, entonces siempre va a cobrar a 90 días y él tiene que adelantar absolutamente todos los costes. Esos temas son fundamentales y recorren todo el tejido cultural, pero también efectivamente hay otros temas que no te planteas, ¿no? Y es, por ejemplo, la división de tareas o, por ejemplo, el hecho de que casi todo el mundo
empieza con mucha ilusión y en general uno empieza esto con un grupo de amigos o con un grupo de colegas de profesión y hay que establecer límites, hay que establecer horarios, hay que establecer, bueno, pues estas son las mayores dificultades que nos encontramos, ¿no? Y luego está la pervivencia en el tiempo. O sea, todo el mundo quiere una varita mágica para ver cómo sostener, porque hay muchos proyectos culturales que arrancan, ¿no? O sea, hay mucha gente que empieza esto y no sabe qué es eso del cash flow, ¿no? O sea, que tú puedes facturar mucho, pero que probablemente tengas que recurrir al banco porque vas a cobrar mucho después. Entonces, todas esas cosas se abordan, se comparten y bueno, y como no hay ninguna receta mágica, pero evidentemente hay gente que ya ha pasado por ahí, pues que trata de abrir otras puertas o de señalar herramientas o métodos para, bueno, para lograr alcanzar y superar esas dificultades, ¿no? Ujú. Sí, porque quería incidir un poco en esa radiografía, ¿no? que estamos haciendo, que estás desarrollando también de la gestión cultural, pues por saber un poco más cómo está ahora mismo la gestión cultural en España, es decir, si esas empresas, pues hay un exceso a lo mejor, hay una atomización o el problema es más bien pues el trabajar con administraciones, el tema de los plazos burocráticos, el tema de los cobros. No sé, un poco cómo es la radiografía ahora mismo que hacéis vosotros, que tratáis con las empresas que estáis en el mundo de la gestión cultural, del negocio, de la cultura como industria, cómo está un poco la situación. Bueno, mira, pues nosotros hemos, la verdad es que hemos ya, o sea, tenido contacto a lo largo de estos 4 campus y de las aceleraciones con más de 140 empresas. Y yo creo que vivimos un momento de extraordinaria efervescencia, ¿no? Todo el mundo tiene proyectos, algunos muy interesantes. Yo creo que quizá el mayor problema que hemos detectado es que a veces hay poca reflexión, o sea, hay poco estudio de mercado. Es decir, yo creo que lo que pasa a veces es que uno tiene una idea buenísima, pero que tiene que primero ver cuánta gente la está haciendo a la vez, cuánta gente ha fracasado en eso, si precisamente en tu zona hay demasiado o demasiado poco, ¿no? Entonces yo creo que a veces lo que pasa es cierto componente de falta de profesionalización, ¿no? Y que a veces también pues uno tira hacia adelante sin hacer un diagnóstico un poco más a medio y a largo plazo. Eso yo creo que son los mayores problemas que tenemos en la cultura, ¿no? Que a veces nos puede demasiado la pasión y poco el cerebro. Y eso realmente a veces que si no hay planificación y uno se lanza y hay gente que, pues eso, que se endeuda, ¿no? Que deja un trabajo para conseguir aferrarse al sueño. Pues quizá hay que hacerlo, pero a lo mejor 3 meses después, ¿no? Después de haberte dedicado un tiempo extra a hacer un plan de negocio. Por ejemplo, nosotros decididamente es una de las partes de la enseñanza, ¿no? De también en la cultura hay que hacer un plan de negocio. O, por ejemplo, hay una parte que es el pitch, ¿no? Que es estas pequeñas alocuciones que uno tiene que hacer a veces para optar a determinadas ayudas o para conseguir formar parte de determinados ámbitos, que también es muy importante saberse vender, pero hacerlo en muy poco tiempo. Y ser consciente que todo el mundo tiene un proyecto, una ilusión y hay que ser conciso y sobre todo individualizarlo, ¿no? A la gente sobre todo le da miedo a la hora de vender su proyecto 2 cosas. Uno es poner cifras, e incluso cuando tú estás pidiendo a alguien ayuda económica, es decir, ¿cuánto necesito? Y también lo que tratan es de hacer una, digamos, una radiografía muy general, ¿no? Y cuando en general lo que tratamos al menos de contar en la dinámica es que hay que ir a lo más específico. ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es, qué es lo que tú haces que nadie hace como tú, ¿no? Quiero decir que si tú eres Almodóvar en el cine, pues probablemente nadie usa el color como tú, ¿no? Pues probablemente es lo que tengas que decir. O sea, mi cine se caracteriza porque hay un uso del color que no se da en la cinematografía española, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de cosas que, como digo, no hay fórmulas mágicas, pero sí que tratamos de sumar experiencias de unos y de otras para tratar de explicar a las empresas culturales cómo mantenerse al menos. Profesionalización y formación que es clave y que es a lo que os dedicáis, bueno, la tropa produce y en este campus de la dinámica. Para ello, pues hay que inscribirse, pero creo que bueno, ya el plazo está cerrándose ya. ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Ya tenéis el número de inscritos? ¿Cuánta gente va a participar? Sí, o sea, ahora mismo estamos haciendo la selección, pero la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, ha habido más de 60 solicitudes, bueno, que es un número bastante alto en general.
La verdad es que hay de Andalucía y de fuera de Andalucía, pues más hay en online fuera de Andalucía, pero también hay gente que se va a desplazar desde distintos puntos de España, como nos ha pasado en otros foros, ¿no? Y la verdad es que casi siempre pues, nos sorprende con el hecho de que hay cosas de todo tipo, ¿no? Y ahora mismo nos parece que hay un tema muy interesante con la mediación cultural, ¿no? Que al final, pues hay desde todos los ámbitos, gente que se acerca a la cultura y que también trata de resolver cuestiones sociales a la vez que aborda temas culturales, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones que más nos sorprenden cada vez y cada vez nos enfrentamos a temas y cuestiones más diferentes. Ujú. Me hablabas que en este caso, lógicamente, pues hay una mayor presencia de empresas de Andalucía. Mencionabas antes también a la hora de hacer ese estudio de negocio, como también un poco valorar el entorno, ¿no? No sé si en ese aspecto se llegan a apreciar a la hora bueno, de las oportunidades para la cultura, claras diferencias, observáis regionales. Obviamente en las grandes ciudades hay más oportunidad, pero también hay más competencia. Quizás no es fácil diferenciarse en otras provincias. No sé, un poco, bueno, también eso, cómo es el perfil o cómo se condiciona esto también un poco a nivel regional, si habéis vosotros, que además habéis hecho campus en diferentes lugares, pues observado, ¿no? Esas cuestiones. Bueno, lo que sí vemos últimamente, afortunadamente, es que hay un gran empuje de opciones en el entorno rural. O sea, cada vez más. De hecho, vemos que hay iniciativas que parten del medio rural y que quieren afianzarse allí y que o bien nacen de gente que siempre ha pertenecido al medio rural o de gente que ha vivido en la ciudad y ahora está volviendo. Eso lo vemos mucho, ¿no? Y luego, diferencias regionales, pues es verdad que en Andalucía nos hemos encontrado con una creatividad alucinante y muy pujante, pero, por ejemplo, en el norte sí que lo que nos pasa es que vemos que hay más tradición y más capacidad para asociarse, para formar redes, para intercambiar información. O sea, Euskadi, Aragón, Galicia tiene un porcentaje de asociacionismo altísimo, igual que Cataluña. Y a lo mejor lo que sí que vemos es que en el sur y en el centro hay más iniciativas individuales o aisladas, ¿no? Incluso gente que está en lo mismo y todavía no ha llegado al punto de encontrarse, ¿no? Pero sí que no es un tópico, o sea, en Andalucía lo que sí que hemos visto es que hay un montón de gente de todos los ámbitos que tiene iniciativas, algunas muy novedosas y que estamos deseando conocer de primera mano en el campus. Sí, supongo que eso también es una de las fuerzas, ¿no? De este campus, ¿no? Que gente pues, del sur conviva con la del norte, unos aprendan más o tomen nota de la importancia del asociacionismo, otros más de... pero también te quería preguntar si dentro del perfil de empresas has mencionado, bueno, pues que al final participan de todos los sectores, cada uno con problemáticas diferentes, pero bueno, si notáis en esos inscritos, en esos solicitantes, mayor preponderancia de un determinado sector, música, cine, artes escénicas, no lo sé. Mira, pues ya digo que va un poco por zonas, ¿no? Pero casi siempre de donde más hay, sí que vemos, son proyectos de gestión cultural. Pues desde festivales, por ejemplo, hay mucha inscripción de festivales de todo tipo, de gente que quiere hacer mediación cultural, pues como decía antes, ¿no? Por cuestiones sociales, cuestiones muy territoriales de barrio, de repente, bueno, pues hay iniciativas que lo que quieren es rehabilitar de alguna manera un barrio en concreto de una ciudad y ponerle a funcionar con, bueno, pues con diversas iniciativas, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado mucho. Y luego también hay muchas iniciativas que tienen que ver con la mujer, o sea, por ponerte un ejemplo, hemos tenido desde cine exclusivo de directoras hasta, por ejemplo, editoriales que rescatan a escritoras olvidadas a lo largo de la historia y que están poniendo y que están no solamente desempolvando los nombres, sino también libros que ya estaban absolutamente descatalogados. Ahí digamos que yo creo que hay el mayor componente de innovación en todo lo que tiene que ver con bueno, con el género, ¿no? Visto en una perspectiva muy amplia. Ahí yo creo que hay afortunadamente hay muchas mujeres que se nos acercan con iniciativas de este tipo y también yo creo que ahí está el mayor componente de innovación. Por ahí quería preguntarte por el tema de género, porque es verdad que pues, últimamente prestamos mucha atención pues, al equilibrio, ¿no? Entre mujeres, hombres en la creación, en el cine, en la música, en la literatura, pero no sé si en la gestión cultural, bueno, pues como es un poco si estamos muy lejos de la igualdad ahí respecto a lo mejor a otros sectores dentro de la cultura, o si se está En notando nuestra, ese empuje de que nos hablabas de cada vez más mujeres. en nuestra experiencia, el mayor porcentaje de inscritas son mujeres, lo cual nos alegra. Y yo creo que tiene que ver también estrictamente con que
también o sea, ahí están las estadísticas culturales, aunque ellas desgraciadamente a veces no son las autoras, porque no llegan, porque existe, todavía sigue existiendo el techo de cristal, pero son las mayores consumidoras de Ujú, cultura. Entonces, yo sí que creo que en este momento estamos viviendo afortunadamente una revolución y a nosotros nos llegan muchas. Porcentualmente yo diría que habría un 65-35 casi de inscritas mujeres y esos proyectos, como digo, a la vez también son los más innovadores, ¿no? Digamos que ahí tienen otra perspectiva. ujú, Y yo creo que en ese caso, en el caso de la Anímica, estamos contentos. Por lo tanto, creo que en el futuro vamos a tener, ya está existiendo, ¿no? En el cine, por ejemplo, se ve un auge de la creación. Las lectoras son mayoritariamente femeninas y ahora, afortunadamente, también hay autoras en todos los géneros y que están empujando muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que soy optimista en ese sentido y creo que la cuestión cultural, bueno, pues al menos la potencia pues de gestoras culturales, de productoras, está siendo muy fuerte en este momento. ujú. Hablábamos, bueno, que por quedarnos con ese mensaje optimista, hablábamos de todas las dificultades, ¿no? que tiene que afrontar un proyecto cultural a la hora de desarrollarse hoy en día, pero bueno, un poco de la razón de ser de la dinámica y de reuniros en Málaga estos días, supongo que es esa, ¿no? Que al final, por todas las dificultades, pese a todas las dificultades, se puede lograr, ¿no? que un proyecto cultural despegue, se pueda vivir de él y, bueno, pues hay que trabajar duro, pero hay espacio, ¿no? para estos, para esta forma de ganarse la Sí, vida. estamos convencidos, y todavía no he olvidado ello, pero uno de las mantras que nos tenemos que encontrar es prácticamente que hay muchos creadores, gestores culturales, que piden perdón por cobrar. Entonces, yo creo que otra de las partes que nosotros sí que reafianzamos es que la cultura, sea gratis o no, lo que no puede suponer es el malvivir ni del artista, ni del gestor, ni del productor, ¿no? O sea, que hay que remunerar justamente a todas esas personas y que no hay que tener miedo a hablar de presupuestos, hablar de subvenciones. Nosotros también, por supuesto, que abogamos por la subvención de la cultura, pero estamos también con, hay otras fórmulas, ¿no? Hay una clase magistral de Berkami, hablamos de cómo es el patrocinio, hablamos también de nuevas fórmulas de negocio. Quiero decir que ese es otro empeño, ¿no? La gente, para poder sostener cualquier proyecto cultural, tiene que poder comer de ello. Y para eso no hay que tener miedo a hablar de remuneración, que es lo primero que nos encontramos, y además eso pasa en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, ¿no? Que hay que romper esta cuestión de se puede cobrar por el trabajo. Alguien tiene que remunerarlo y a veces es el público directamente, a veces son los poderes públicos, a veces son otras empresas, a veces es vía patrocinio, vía crowdfunding, bueno, u otras fórmulas más imaginativas, pero hay que cobrar, claramente. Sí, al final no, la expresión por amor al arte pues hace mucho daño, ¿no? Porque parece que, Mucho bueno, daño. pues sí, como tú dices, ¿no? El pedir perdón, ¿no? Que si se disfruta del trabajo, no es trabajo. Efectivamente. Y luego, en general, como es muy vocacional, se echan más horas. También hablamos de cómo poner límite a eso, porque la idea de ser sostenible es que tú vayas contento a trabajar todos los días y cuando trabajas 18 horas como norma, es difícil sostener ese entusiasmo durante demasiado tiempo, ¿no? Entonces, bueno, de esas cosas también hablamos. ¿No? La conciliación, ¿no? Que también, pues, pensando en, por ejemplo, hablabas de Por festivales, ¿no? supuesto, Un claro. festival y esas horas, pues, son cosas que también son, voy a tener en cuenta. Pues David Carrón, director de La Dinámica, no vamos a invitar a la gente a participar porque ya se han inscrito, ya se han cerrado las solicitudes, o sea que Pero bueno, el habrá que no más lo haya hecho tiempo ha campus tenido, y más pero oportunidades. que esté Que pendiente estén porque, atentos a bueno, ladinámica.es y a las redes sociales de la dinámica y de la tropa, porque habrá más oportunidades en el futuro. eso es, hablabas de que ya habéis hecho campus en otras ciudades, varias ediciones, o sea que la gente que esté muy atenta para la próxima. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cultura y tal, David, y por contarnos un poquito más de este campus y de, bueno, de eso que quizás no vemos tanto, ¿no? Cuando miramos a la cultura, miramos tan más la creación, pero todo lo que hay detrás, sin lo cual no saldría todo lo demás, pues también por hacérnoslo ver y mostrarnos un poquito cómo funciona y sobre todo, pues eso, esa ayuda que es tan importante para poder la gente que tiene iniciativa y que tiene ganas, pues que reciba esa ayuda, ¿no? Que es fundamental. Así que, pues muchas gracias y mucho éxito estos días por ahí por Málaga. Muchas gracias y hasta pronto.